Bien, continuando, tenemos ahora nuestro circuito de polarización por máxima estabilización. Vamos a hacer un circuito práctico desde la teoría hasta resultados de medición. Los datos que vamos a utilizar son los mismos de los dos circuitos anteriores, que es ubicar por la técnica de máxima estabilidad un punto de operación con un ICQ de 20 mA, un BCQ de 6 volts, un BCC de 12 volts, un voltaje base emisor de 0.7 volts típico para transistores de silicio, y vamos a utilizar el BJT 2N2222. Nuevamente nos fuimos a las hojas de datos del fabricante, donde marca un valor de HF mínima de 100 y hay una HF máxima de 300. Para el cálculo de los componentes se tomará el valor medio aritmético, entonces en nuestro caso el HF nominal será 173.2. Se procede a seleccionar el valor de voltaje resistor emisor para el cálculo del resistor emisor y resistor de colector. Entonces, pues igual igual que el circuito anterior, vamos a utilizar un BCC de 10 sobre 10, que da 1.2 volts, y eso implica un resistor de emisor de 60 ohms, un resistor de colector de 240 ohms, y la misma explicación que dimos para el circuito estabilizado por emisor, vamos a utilizar un resistor de emisor de 68 ohms y un resistor de colector de 220 ohms. Con RE y RC calculado, nuevamente, ahora con los valores comerciales nominales que vamos a utilizar, podríamos ahora sí calcular qué valor de ICQ vamos a esperar a medir. No los 20 mA, porque estamos utilizando valores comerciales. Entonces vamos a esperar un valor de 21.8 mA. Recuerden, dependiendo de la tolerancia de su resistor, de colector y resistor de emisor, esta corriente puede ser ligeramente mayor o puede ser ligeramente menor. Ojo con eso. La técnica de máxima estabilidad indica que hay que calcular una resistencia de Thevenin que, de acuerdo al teorema de máxima estabilidad, debe ser menor o igual a 0.1 veces o una décima parte del HF nominal que estamos utilizando por el valor del resistor de emisor. En nuestro caso sale 1180 ohms. Con eso calculamos el voltaje de Thevenin, ¿sí? Y nos sale de 2.33 volts. Nuevamente, les invito a que revisen las notas que hemos visto en clase y que estoy subiendo al canal de YouTube para que verifiquen de dónde sale esta expresión matemática. Una vez que tengo R de Thevenin y B de Thevenin a los valores calculados, procedemos a calcular R1 y R2. En nuestro caso, R1 de 6.08 kiloohms, R2 de 1.49 kiloohms. ¿Qué valores comerciales tendríamos para R1? Necesitamos un valor de 6.08 kiloohms. Los valores comerciales son 5.6 kiloohms y 6.8 kiloohms. Para R2 necesitamos un valor de 1.49 kiloohms. Los valores comerciales que tenemos es 1.2 kiloohms y 1.5 kiloohms. Haciendo un análisis similar a lo que les he estado presentando en las técnicas de polarización, los valores seleccionados va a ser R1 5.6 kiloohms y R2 1.5 kiloohms. Con estos valores de R1, R2, RC y RE, esperamos, a partir de un voltaje de polarización de 12 volts, una corriente de colector de aproximadamente 22 miliamperes o 21.8 miliamperes. Un voltaje colector emisor cercano a 6 volts y una caída en el resistor emisor de 1.2 volts. Esos serían los valores esperados. ¿Sí? Hacemos nuevamente variando el HFE desde un valor mínimo de acuerdo al fabricante de 100 a un valor máximo de 300, nosotros tendríamos, pensando que el ICQ va a cambiar del valor nominal 21.8 mA con un HF de 173 a, por ejemplo aquí, cambia 100 el HF, entonces el delta ICQ esperado va a ser de 2 menos 2.26 miliamperes. Vean que este valor ya es muy pequeño, hablamos de la variación, es muy pequeña comparado a las variaciones en las técnicas anteriores. Por lo tanto, el nuevo ICQ pues sería de 19.5 miliamperes, ¿sí? Con un BCQ de 6.37 volts. Cuando el punto de operación nominal, debido al cambio de HF de 173 a 100, ¿sí? Que cambia a 100, entonces el nuevo ICQ esperado va a estar cercano a 19.5 miliamperes y el BCQ de 6.37 volts. Si HF cambiara de 173 al máximo de 300, tendríamos un delta ICQ esperado de 0.53 miliamperes.
más 0.53. Eso implica un ICQ nuevo de 22.3 y un BCQ de 5.57 volts. Por lo tanto, cuando el HF cambia de 173 a 300, el nuevo ICQ se desplaza sobre la recta de carga hacia la parte alta y me va a dar un valor esperado ahora de 22.3 miliamperes, con un BCQ de 5.5 volts. Al igual que explicamos en el circuito pasado, solamente el punto Q se puede desplazar con lo que se conoce como recta de carga. Es el único lugar imaginario donde se puede desplazar el punto Q. En clase ya expliqué cómo se puede graficar la recta de carga. La intersección de la recta de carga con el eje de corriente de colector me va a indicar la máxima corriente que circula por el transistor. Al igual que el circuito de estabilización, estabilidad por emisor, podríamos hacer algo parecido. Entonces tendríamos nuestro transistor, nada más voy a dibujar la malla de salida. Aquí está mi resistor emisor, mi resistor de colector. Nuevamente, acuérdense de esto, que lo vamos a ver en la medición experimental. Y de aquí a acá tendría yo el voltaje colector emisor del punto de operación. Y por aquí estaría circulando la corriente de colector. Si yo obligo que el voltaje colector emisor de un máximo de 12 teórico se desplace hasta 0 volts, ¿qué va a suceder en ese momento o en esa condición? La corriente de colector se va a ir a un máximo de acuerdo a este valor. Nuevamente, ¿cuánto vale esta corriente máxima? Bueno, esta corriente máxima va a ser igual, ¿sí? Veamos, yo tendría que cortocircuitar estas dos terminales. Entonces la corriente máxima sería el VCC, ahí está, entre la resistencia total, que sería la suma de RC más RE, ¿sí? Y entonces esta corriente de colector máxima, pueden ustedes verificar, VCC 12 volts, entre la suma total, este vale 220, este vale 68, 288 ohms. Y esta corriente de colector máxima esperada, cuando el voltaje colector yo lo obligue a que valga 0, verifiquen con su calculadora 41.6 miliamperes, que es el valor que estamos indicando en esta parte. Perfecto. En este momento tenemos calculado ya nuestro circuito de máxima estabilidad, que sería este circuito, que es el que vamos a llevar a la parte experimental y hacer mediciones y verificar si es cierto que este circuito es más estable a cambios de HF. La teoría indica que así es, pero la mejor manera de asegurarlo es haciendo mediciones. Bueno, haríamos nuevamente una pausa mientras preparamos el circuito práctico, la medición experimental, y presentamos el video. Bueno, en un momentito más continuamos. Bien, ya tengo preparado ahora el circuito de polarización de máxima estabilidad, o en alguna literatura lo conocen como divisor de voltaje. Vean, en esencia es el mismo, la malla de colector emisor es el mismo, está mi resistor de colector, que ya explicamos cómo se calculó, el resistor de emisor, y ahora pongo un divisor de resistivo, donde la parte media, aquí va a la terminal de base, que es este punto, ¿sí? Este resistor es de 1.5 kilo ohms, este resistor es de 5.6 kilo ohms, sí, 5.6, entonces lo estoy energizando, y nuevamente con este multímetro déjeme ponerlo aquí, con este multímetro voy a estar monitoreando el voltaje el voltaje colector emisor. Ahí lo tenemos. Este es el voltaje colector emisor y esta es la corriente de colector, ¿sí? Aquí está. Nuevamente estoy energizando con cerca de 12 volts, muy cercano a 12 volts, ahí los pueden ver ustedes. Y entonces tengo mi corriente de colector, nuevamente mi resistor de colector lo abrí. Acuérdense que para medir la corriente hay que abrir en esta parte. Se abre, bueno, en este caso de la corriente colector, me interesa aquí. Se abre aquí y aquí inserto mi instrumento en modo de amperímetro. Lo puedo hacer aquí, también lo pueden hacer aquí porque está en serie, ¿sí? A veces se facilita más hacerlo en esta terminal del resistor. Y es lo que estoy haciendo, mire. Aquí viene la terminal de colector, aquí está conectada,
Aquí viene el resistor que no está conectado a VCC porque viene la terminal de mi multímetro, que es la que tengo aquí, la negra, y luego viene la roja, que es esta parte. Y este es mi VCC. Ahí está mi VCC. Entonces, esta técnica es bastante adecuada para ubicar el punto de operación, y que a cambios de transistores o VJT con diferentes HFE, el punto de operación no se va a mover tan fuertemente o con tanta variación como lo ha sido la técnica de polarización fija o estabilizada por emisor. Esta es la mejor técnica para ubicar el punto de operación y utilizarlo como circuito base y en aplicaciones, por ejemplo, de amplificador de voltaje, que ya en una clase en forma gráfica les mostré cuál es el principio de operación en el cual se basa el uso del transistor BJT para poder amplificar señales pequeñas con respecto a señales mayores en la carga. Y todo se basa en cuánto vale este resistor de emisor, que para esta práctica no lo vamos a ver. Entonces, una práctica demostrativa, ¿sí? Y entonces ahí tenemos el voltaje colector emisor que se acerca más a 6 y la corriente de colector que se acerca más a 20. Ya lo que tendríamos que hacer en la práctica es mover ligeramente, de hecho este no conviene moverlo, porque este determina la ganancia. Moveríamos ligeramente, por ejemplo, este resistor. Si se dan cuenta, la corriente está por arriba de lo deseado, entonces lo que tenemos que hacer es limitar la corriente que queremos o estamos inyectando a la base. Hay dos maneras: o disminuyo este valor de resistor para que fluya más corriente por esta rama y le quita corriente a la base, o aumento ligeramente este resistor para que fluya menos corriente a esta rama y va a fluir menos corriente a este resistor, pero también va a fluir menos corriente a la corriente de base. Voy a buscar otro valor de resistor ligeramente mayor al que tengo aquí. Veo si tengo el que es ligeramente mayor a este valor de 5.6 o uno que sea ligeramente menor a 1.5 kiloohms. Lo busco y ahorita vuelvo con el video. Continuamos. Acabo de cambiar el resistor y estoy poniendo ahora un resistor de 6.8 kiloohms. De hecho, el resistor anterior que tenía, acabo de revisarlo, y es de 5.4 kiloohms. Yo necesitaba 5.6. Cometí un pequeño error de poner una resistencia ligeramente menor. Ahorita estoy poniendo una resistencia de 6.8 kiloohms aquí, y entonces voy a probar si es cierto que aumentando esta resistencia voy a limitar el paso de corriente por esta rama tanto a este resistor, que sería, este es el R1, el R2 sería el R2, pero al mismo tiempo limito el paso de corriente a la base del transistor, y eso debería de disminuir la corriente de colector. Veamos si es cierto. Ahí está mi voltaje y ahí está mi corriente. ¿Sí? Es lo que les digo en clase. Aquí no se trata nada más de estar jugando con los resistores y ponle más, ponle menos. No es así, la electrónica no es así. La electrónica se analiza. ¿Sí? Yo les había dado dos posibles soluciones, dependiendo que quisiéramos mover, si este resistor o este, por los elementos resistivos que yo tengo aquí en mi caja. Aunque tengo varios resistores, pues no tengo todos. ¿Sí? Ahí tengo, entonces estoy trabajando con lo que tengo aquí. Entonces, lo que hice fue aumentar este valor resistivo al siguiente valor comercial que tengo. Limité el paso de corriente a este resistor, al mismo tiempo limité el paso de corriente a la base, y con eso logré el ajuste que yo estoy pidiendo del punto de operación. Y ahí está mi punto de operación adecuado a lo que queremos que trabaje. 20 mA, muy cercano a 20 mA, y un voltaje colector emisor prácticamente de 6 volts. Ahora lo que voy a hacer es, voy a buscar otro alambre de estos conectores para hacer el cortocircuito del voltaje colector emisor y verificar a qué valor de corriente. Acuérdense que ahorita aquí yo inicié con 5.4 kiloohms y ahorita pasé a 6.8 kiloohms, y con esto me está dando el ajuste. Y la corriente máxima que puede circular por esta rama cuando esta unión se cortocircuite es de 41.6 miliamperes. Voy a pausar tantito mientras busco el cable. Ya regresé. Ahí está mi cable. Lo estoy poniendo en la terminal de colector. Aquí se puede ver que es la terminal de colector porque va el resistor de colector. Y ahora entonces, en mi terminal de emisor,
tantito, mi terminal de emisor lo que tengo acá. Déjenme mover tantito este cable, así para que se vea. Ahí está. Ahí está mi terminal de emisor. Veamos. Fíjense bien, ahí estoy, todavía no conecto. Ahí tengo los 20 milis. Cuando yo cortocircuite colector emisor a 0 volts y obligue que el voltaje de colector emisor sea 0 volts, esa corriente tiene que incrementarse a un valor esperado de 41 miliamperes. Ahí la estoy cortocircuitando. Pueden ver, ahí estoy cortocircuitado. Pueden ver que no he movido. 41 miliamperes. Dejo de cortocircuitar y mi punto de operación. Es decir, estoy corroborando que efectivamente, nuevamente, cuando yo tengo mi recta de carga, una recta muy fea porque estoy agarrando el celular para el video, ¿sí? Inicialmente tengo mi punto de operación aquí. Aquí sí puedo decir que tengo los 20 miliamperes. Aquí tengo los 6 volts. Donde intersecta esta recta o corta es 12 volts. Y donde corta esta recta al eje de la corriente de colector, de acuerdo a los cálculos, es un valor de 41 miliamperes. Eso es lo que yo espero de acuerdo a cálculos. El valor calculado correcto, 41.6. Eso es el valor teórico esperado. ¿Cuánto estoy obteniendo cuando yo cortocircuito la unión colector-emisor? Ahí está. Estoy obteniendo 41.2 miliamperes. Un valor muy cercano a lo que teóricamente esperamos. Ya se me complica, porque la idea sería ahora buscar diferentes transistores con diferentes betas, medirlas y ver que ante diferentes betas o HFE, acuérdense que ya expliqué que HFE es el similar a beta en DC. Entonces, a diferentes HFE o betas de transistores, yo vería que el punto de operación prácticamente no se movería. ¿Sí? Ese es el gran plus, la gran ventaja de utilizar el esquema de polarización de máxima estabilidad. Esto ustedes lo van a retomar en su curso de electrónica lineal aquí en la ESIME Culhuacán. Y bueno, ahí ya les van a enseñar que a partir de estos circuitos, junto con algo que se llama modelado del transistor en pequeña señal, llegan a las ecuaciones de diseño para obtener amplificadores de voltaje con cierta ganancia de voltaje, cierta impedancia de entrada, cierta impedancia de salida, cosas que aquí el curso no está, no llegamos a ese alcance. Para eso tenemos el siguiente curso, que es electrónica lineal. Yo espero que con esto sea un punto más de motivación a que lean las notas, lean los libros que por ahí les he mandado y que no se dejen vencer por estas clases en línea. Y en serio, muchachos, yo se los dije en clase, necesitamos que el dúo sea dinámico, que el alumno quiera aprender y que el maestro quiera enseñar. De mi parte, estoy haciendo lo que está a mi alcance y voy a seguir haciéndolo, ¿sí? Porque lo que quiero es enseñarles. Ahora necesito que ustedes quieran aprender. Muchas gracias por su atención de ver este video y yo espero que les ayude mucho. Hasta luego y nos vemos en el siguiente video que voy a preparar.